Ahora volvemos a la guía y ahí hay una pregunta en el problema 11. En este caso tomé la guía de orgánica y en el problema 11 nos plantean la reacción del 4-hidroxibutanal, un compuesto bifuncional como en este caso, como los hidratos de carbono, que tenemos tanto la función oxidrilo como la función carbonilo, ¿sí? Y ahí nos dicen, debido a que el ataque del hidroxilo puede ocurrir con igual probabilidad por arriba o por abajo, ¿sí? Se puede presentar también la muta rotación, ¿sí? Ahí se ve claramente en ese grafiquito cómo puede aproximarse esos OH al carbonilo. Ahí dice, bueno, se genera una mezcla racémica formada por ambos semiacetales. ¿Por qué ahí habla de mezcla racémica? Y en hidratos de carbono, cuando explicábamos, no dijimos de ninguna mezcla racémica. Acuérdense, entonces, lo que vimos en estereoquímica. Acá, ¿qué tenemos acá? El producto, el hemiacetal que se produce aquí, el único carbono que es asimétrico, es el nuevo carbono, ¿sí? Este carbono es un carbono único de esa molécula que es asimétrico, los otros carbonos no. Acá este carbono es el único asimétrico, los otros carbonos no. Entonces por eso es la formación de una mezcla racémica. Lo que no pasa cuando hablamos de hidratos de carbono, porque en los hidratos de carbono tenemos más de un centro quiral. Entonces ahí se produce un alfa específico que contempla el equilibrio de todas esas formas que hablábamos antes. En cambio acá se forma un carbono asimétrico. Entonces por eso hablamos de una mezcla racémica, el hemiacetal R y el hemiacetal S. ¿Sí? Y la forma abierta no tiene actividad óptica, ¿se ve? Ningún carbono es quiral. Entonces cuando se cicla, y se produce la muta rotación, ¿sí? O sea que hay una formación de dos semiacetales que van a estar en equilibrio, ¿sí? El resultado es que la actividad óptica tiende a cero, ¿sí? Si yo disuelvo este hemiacetal S, ¿sí? Este ciclo, en solución acuosa se va a disolver y se va a abrir, y entonces va a tener la misma probabilidad de formar el R que el S. Entonces la actividad óptica se va a cancelar. Por eso voy a obtener una mezcla racémica en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa cuando yo metilo ese carbono, ese nuevo carbono anomérico? Se forman los acetales, ¿sí? Se forman los acetales. Y esa formación de acetales es irreversible, o sea que no se puede volver a abrir ese anillo como en el caso de la formación de los hemiacetales. Ahora me preguntan ahí, explique cómo la presencia de grupos voluminosos sobre el carbono 2 del 4-hidroxibutanal puede ocasionar un exceso enantiomérico en la generación de hemiacetales. Explique cómo la presencia de un grupo voluminoso sobre el carbono 2 del 4-hidroxibutanal puede ocasionar un exceso enantiomérico en la generación de hemiacetales. Entonces le coloco un sustituyente en ese carbono, ¿sí? Y veo qué pasa. Si ahí yo coloco un sustituyente, ¿sí? Ese sustituyente, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo. Estoy por dibujar al sustituyente en ese carbono. Ese es el carbono 2. Va a impedir, ¿qué va a impedir? El acercamiento de uno de los lados
de los electrones del OH. ¿Sí? ¿Sí? Si se coloca de ese lado, ¿sí? En ese caso el OH, los electrones del OH no va a ser menos probable que se acerque de ese lado para reaccionar con el carbonilo. Si es menos probable que se acerque de ese lado, entonces va a haber menos, en ese caso, menos formación del M-acetal-R. ¿Sí? ¿Ve? Por ahí no va a poder, porque tiene un CH3 o un isopropil, algún sustituyente voluminoso. ¿Sí? Entonces, el M-acetal-R va a ser menor la formación del M-acetal-R si coloco ese sustituyente voluminoso de ese lado. Entonces voy a tener un exceso del enantiómero R, ¿sí? Respecto del enantiómero S. Por eso voy a tener un exceso enantiomérico, se dice. Ahora, cuando entonces a ese M-acetal hago reaccionar con un etanol, ¿sí? Lo que se produce, ¿sí? Es una sustitución del OH, o sea, una sustitución del OH por un OCH3. ¿Sí? Entonces, lo que se forma es un acetal, ¿sí? Ya no va a ser M-acetal, sino un acetal. Entonces, se forma un acetal, ¿sí? Y esa reacción de formación de acetal no puede volver para atrás. Por eso ahí la rayita que es hacia el producto, hacia el acetal, si no tiene no tiene un ida y vuelta la flechita, por eso no es una reacción que puede darse para ambos lados, o sea, para el producto y el reactivo. Quiere decir que se forma solamente el acetal y la reacción no es reversible. Entonces no puede volver para la formación de la forma abierta. Ahí estoy mostrando. Entonces, como vamos a ver acá. Entonces, ese equilibrio entre esas dos no va a haber. ¿Por qué? Porque no puede ir hacia atrás a formarse la forma abierta, digamos, no puede volver a formarse la forma abierta. Entonces, una vez que metilo un M-acetal en acetal, se queda así como acetal, no vuelve a ser M-acetal. ¿Sí? Entonces, no va a haber un equilibrio como el equilibrio que veíamos antes. ¿Sí? Entonces el acetal-R, ¿sí? No se va a abrir de nuevo para tener la posibilidad de formarse al acetal-S. ¿Sí? Por tanto, entonces, cuando tenemos acetales, ¿sí? Cuando tenemos acetales, vamos a tener siempre uno más que el otro, ¿sí? Dependiendo de cuánto del M-acetal-S se haya metilado y cuánto del M-acetal-R se haya metilado. Por tanto, esa mezcla no va a ser una mezcla racémica, sino va a ser una mezcla con una cierta actividad óptica. ¿Sí? Bueno, hagan entonces este ejercicio de hacer la mutarrotación para la D-ribosa. Y bueno, acá hay otra cosa que un resumen, hablando de la glucosa, ¿no?
de que en solución acuosa entonces tengo la D-glucosa de forma abierta en equilibrio con la alfa de glucosa y la beta de glucosa, que son los anómeros, ¿sí? ¿Sí? Cíclicos de la D-glucosa. Bueno, y ahí marca con marroncito el oxígeno y el OH, que marca la formación de un hemiacetal. Bueno, volvemos. Ahí. Ahí entonces vemos que la formación de hemiacetales también se presenta en los ciclos de 5 carbonos. Ahí está la D-ribosa, se forma ahí en el enlace con el carbono, está ahí es la D-ribosa y se forma tanto la alfa D-ribosa como la beta D-ribosa con ese nuevo carbono anomérico, ¿sí? Y ahí está el signo del equilibrio. La otra cosa que también quería hacerles notar es que van a ver que no siempre tenemos la conformación en hardware, sino que tenemos la molécula representada en forma de conformaciones, ¿sí? En este caso la conformación silla. Esa es la forma más real en la que está la glucosa, ¿sí? Acuérdense que cada carbono de este monosacárido tiene una hibridización sp3 con un ángulo de 109 grados. Por tanto, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener cada carbono. Por tanto, la ciclación se produce una conformación silla, que esa es la conformación más estable, o sea, es la forma más estable en la que existe la glucosa. Y generalmente usamos para la conformación hardware porque es la más fácil de dibujar, o sea, de representar en un plano, ¿sí? Si no, tenemos que usar la forma de la conformación silla. Ahí se ve que el OH que está hacia abajo, ¿sí? Ahí en el 1 está hacia abajo y está en forma axial. En las conformaciones tenemos tanto enlaces axiales o enlaces ecuatoriales, ¿sí? Ahí en el carbono 5, el carbono 2OH está hacia arriba y está en la forma ecuatorial, ¿ven? ¿Sí? El 1 está hacia abajo y está en axial. O sea, que esté en axial o ecuatorial, ¿sí? Depende de la conformación silla, pero un axial o un ecuatorial puede estar debajo del plano. ¿Ven? Está debajo del plano. ¿Sí? En el carbono 3, el OH estará arriba del plano, ¿vieron? Y en el hardware está también arriba del plano. ¿Sí? Eso pueden leerlo con más profundidad, los libros. Y bueno, ahí vamos a volver a las reacciones que se presentan en el laboratorio. No podemos ir al laboratorio ahora. Les cuento, por ejemplo, que tenemos un equilibrio que hay en una solución básica. Si nosotros tenemos una solución disuelta, tanto la glucosa, imagínense en un tubo de ensayo, y la D-fructosa en otro tubo de ensayo, y le agregamos, ¿sí?, una solución acuosa básica, se establece un reordenamiento, ¿sí?, en diol, o sea, la tautomerización
en diol, y esa tautomerización, perdón, es la que permite que una fructosa, que es una cetosa, ¿sí?, reaccione como reacciona una glucosa. O sea, esa cetosa de la D-fructosa puede, ¿sí?, reordenarse, y ese carbonilo que está en el carbono 2 puede pasar al carbono 1, o sea, transformarse en D-glucosa, y ya en la forma aldehídica reaccionar con la plata en medio básico y oxidarse, y la plata más reducirse a plata cero y formar el espejo de plata, que es lo que vemos en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, vean bien esta reacción, cómo va pasando, cómo va actuando la base, o sea, los oxidrilos, para posibilitar esta tautomerización y, y causar que la D-fructosa, ¿sí?, reaccione con el reactivo de Tollens y tenga una reacción positiva, o sea que la D-fructosa en medio básico sea reductora, porque oxida la plata más a plata cero. Bueno, esa es una cosa que quería que tengan en cuenta, que puede ser una pregunta de parcial o una pregunta de final, no sé, pero sí seguramente de parcial. Y eso ya es también una aplicación de lo que anteriormente ya vimos, ¿no es cierto? Y otras reacciones que presentan también los monosacáridos, que pueden ser realizadas en un laboratorio. Bueno, originalmente le estaba explicando eso detalladamente. Es la reacción acá está. Entonces la aldosa está en equilibrio con una cetosa en medio básico, entonces que permite que tanto una cetosa o una aldosa, ¿sí?, en medio básico den el ion carboxilato. Entonces le decía que otra reacción que podemos hacer en el laboratorio es la oxidación, ¿sí?, una oxidación característica usando un agente oxidante como el ácido nítrico y calentando, ¿sí? Puedo oxidar tanto el carbonilo a carboxilato, a carboxilo, y el OH, o sea, una función alcohólica, también puede oxidarse a carboxilo y dar, en este caso, la D-glucosa da el ácido glucórico. Otra reacción que también les pide en una de las guías es la reacción con el ácido periódico. Ahí me detengo un poquito. El ácido periódico entonces es un oxidante, ¿sí?, y puede causar una ruptura entre los enlaces carbono-carbono de dioles, ¿sí?, o de carbonos-carbono, donde uno de ellos tenga una función aldehído o carboxilo. Esa ruptura oxidativa produce varios fragmentos. Entonces, cuantificando esos fragmentos, puedo volver para atrás, digamos, y reconstruir a la molécula. Esa es la utilidad de la acción del ácido periódico. Entonces, veamos. En este caso, tenemos acá, vean este cuadrito de este lado. Si tengo un alcohol primario y un alcohol secundario, o sea, un diol en este caso, ¿sí?, y actúa el periódico, se rompe, y a la vez que se rompe ese enlace, se oxida. Se va a oxidar al aldehído, o sea, la próxima oxidación de un alcohol es un aldehído. La próxima oxidación de un alcohol es un aldehído, o sea que voy a tener un formaldehído, porque es un carbono primario, y un aldehído. Después, si tengo un alcohol terciario al lado de un alcohol primario, se rompe, se forma de nuevo un formaldehído, como en el anterior caso,
pero después una cetona. En este caso, tengo acá un aldehído al lado de un carboxilo, al lado de un alcohol. Entonces se rompe oxidativamente y este aldehído, ¿a qué se va a oxidar? Al próximo, al carboxilo. ¿Sí? O sea que aquí se va a formar el ácido fórmico, este con este, el ácido fórmico. Y este a un aldehído. Y si tengo dos aldehídos juntos en la misma molécula, si conectados por un enlace, entonces se rompe oxidativamente y ambos me van a dar ácidos carboxílicos. ¿Sí? Este otro caso de un aldehído, de un ácido carboxílico al lado de un alcohol, que al romperse oxidativamente, este, que es ácido carboxílico, ¿a quién se va a oxidar? Al nada más y nada menos que al dióxido de carbono. Entonces, de esa forma, utilizando esta tablita, pueden resolver ese problema que les indica qué fragmentos se obtienen con un ácido periódico. Bien. Bueno, eso sería todo, ¿sí? Espero que puedan resolver los seminarios y puedan evacúen sus dudas en los foros y en las clases de consulta, o sea, en los horarios de consulta, pueden entrar ahí al aula y utilizar los diferentes medios para